Escuchando la semana pasada el episodio del podcast Frente al Cliente, concretamente el titulado Atención al Cliente con Tony y Javier, José el camarero, a quien aprovecho ahora mismo para enviarle un saludo, cerraba el audio hablando de que a la hora de hacer una reclamación, cuando nos ponemos en contacto con quien corresponda y, de la forma que sea, no podemos olvidar que en muchos casos esa persona que nos atiende es simplemente un empleado o empleada contratada para esa función y en ocasiones incluso ni siquiera pertenece a la empresa con la que estamos teniendo el problema. Por eso, José nos decía que hay que practicar la empatía, porque muchas veces, nos pasamos un poco descargando nuestra ira sobre ese interlocutor, haciéndolo responsable y olvidando que es solo un trabajador más intentando ganarse la vida en la atención al cliente. Y eso me hizo recordar un episodio que me tocó vivir como espectador hace unos cuantos años, donde estuvo involucrado justamente un camarero y por eso quería compartirlo hoy aquí contigo. Caminando por la senda de la vida, un podcast en mi mente se unía y la bitácora mental se grababa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carlos Vitéz y te doy la bienvenida a una nueva entrega de Bitácora Mental. El hecho ocurrió durante 1997 o como mucho los primeros meses de 1998. Es decir, hace bastante. Y va camino a los 30 años, pero el dato es relevante porque cuando te cuente de qué se trata, una tontería, o al menos en parte, si escuchas bien el episodio, vas a coincidir conmigo que es así, que es como te digo, ¿no? Que en parte es una tontería porque seguro vas a ir en busca de tus recuerdos para dimensionar el hecho en base a lo que costaban por aquellas épocas algunas cosas cuando te sentabas a tomar algo en un bar. Bien, resulta que en 1996, me tocó vivir algunas situaciones personales que llevaron a iniciar una serie de cambios en mi vida en todo sentido, desde afectivo, pasando por lo laboral, también en la parte física y, obviamente, nada de lo anterior se puede conseguir sin un proceso mental adecuado. Por lo que, habiendo iniciado ese proceso oportunamente para lograr ciertos objetivos, consideré que era buen momento para cerrar ese círculo en lo más alto, haciendo un seminario de desarrollo personal que además me había recomendado una buena amiga. Y para este tipo de cosas, cada uno tiene su momento, ese en el que está preparado y uno lo sabe. Porque solo se puede crecer interiormente si uno se lo propone y realmente lo desea. Por eso, a pesar de que más de una persona me lo había recomendado, lo fui esquivando hasta sentir que pagar lo que costaba, y que no era poca cosa, hay que decirlo, sentía que merecía la pena porque sabía que lo iba a aprovechar. El seminario en cuestión en su nivel, en el primer nivel, eran 3 días. El primero un poquito menos, pero entrabas siempre temprano por la mañana y salías tarde en la noche. Es decir, te ibas a dormir a casa, pero estabas conviviendo muchísimas horas todo el día con gran cantidad de gente con la que además tenías que interactuar. Eso no era obligatorio porque podías permanecer como, simple espectador, pero esa posición era poco inteligente ya que si habías llegado hasta allí era para sacar provecho, ¿no? Estar presente sin involucrarse y solo ver lo que hacían los demás era directamente tirar el dinero. Todo esto se llevó a cabo en un hotel con unos salones muy cómodos que te daban ese punto de estar a gusto y a la vez percibir cierta formalidad y distancia que te permitía en esos primeros momentos no sentir que eras el centro de todas las miradas. Es que aquello estaba lleno de gente, pero tampoco era una multitud, hay que decirlo. Lo que quedaba claro es que varias decenas de personas estábamos allí buscando algo y a pesar de que todavía no sabíamos qué, lo queríamos. Antes de comenzar el seminario, nos dieron una charla de algunos minutos para explicarnos más o menos de qué iba la cosa
y obviamente advertirnos de que solo había una forma de sacar provecho de todo aquello. Se nos advirtió entonces de que si alguien no estaba seguro de querer hacer el proceso, no le convencía el método o no le gustaba algo de lo que se había explicado, era el momento de abandonar la sala y evidentemente no malgastar su dinero. La verdad es que me pareció muy bien, me dio aún más confianza porque ya sabemos cómo son las cosas desde hace bastante tiempo, ¿verdad? En general te dicen lo menos posible y la intención es siempre venderte algo, lo que sea. Y además, muchas personas llegaban por insistencia de algún amigo, amiga o familiar que incluso hasta les podía acompañar a esa charla previa. Por tanto, quizá alguien estaba allí y en realidad no le apetecía. O incluso, yendo por propia iniciativa, el supuesto interesado podría no estar preparado o simplemente, llegado el momento, no interesarle salir de su zona de comodidad. Es decir, ir hasta el meollo, digamos, del asunto y construir lo que esa persona dice o decía que quería hacer, que en ocasiones suele ocurrir que es solo de la boca hacia afuera. Y fue así que, en determinado momento, algunos de los que estaban allí presentes, que habían escuchado la charla, se levantaron de sus asientos, dejando claro que, se iban. Incluso hubo quien intercambió palabras con los organizadores, expresando su desacuerdo, ¿no?, con ciertos aspectos, como si supieran más que quienes habían diseñado todo aquello. Y al principio pensé, ¿pero qué hace esta gente? Pues, ¿a dónde van? Porque una parte de mí quería que se lo pensaran y regresaran, porque aquello me parecía una oportunidad. Pero inmediatamente me di cuenta de que ese filtro era lo mejor. Nada peor que tener que convivir con alguien que está todo el tiempo a disgusto y cuestionando todo de mal humor. Este tipo de eventos necesitan de un ambiente adecuado y pasa por, evidentemente, reunir a personas con el mismo objetivo claro y dispuestas a dar un paso adelante. Un momento después, aquellas personas dejaron la sala y nos quedamos los convencidos, haciendo esos 3 días de convivencia y que en lo personal resultó, tengo que decir, todo un éxito. No voy a entrar en detalles, pero fue de muchísima ayuda, dándole la puntilla a ese proceso que había iniciado por mi cuenta. Pero como resumen, diré, para quien sepa lo que es acudir a terapia con un psicólogo, que el efecto fue mejor que seguir un tratamiento semanal durante 1 o incluso hasta 2 años. Y aprovecho para aclarar o reiterar una idea. Los cambios no son actos de magia, los cambios personales me refiero, ¿verdad? Si uno no quiere, no está preparado o no trabaja sinceramente por el objetivo, es lo mismo que hacer mal una dieta, no te sirve de nada. Allí habíamos personas con las más diversas realidades, gente supuestamente sin problemas, otros con temas familiares, víctimas de abusos sexuales, nos enteramos después, claro, víctimas, digamos, de discriminación de varios tipos, con personas con dificultades económicas, también con temas de adicciones de todo tipo, y cada persona es un mundo. Por tanto, lo que para alguien puede ser un éxito, para otro puede ser, no digo un fracaso, pero quizá no significar un cambio radical o de las proporciones que creía. Pero en referencia a este seminario en concreto, creo que todos salimos, en mayor o menor medida, siendo mejores personas y habiendo aprovechado eso que vivimos. Y como decía hace un momento, éramos unos cuantos, por lo que se formaron grupos más pequeños para llevar adelante las diferentes actividades y pruebas que conformaban el proceso previsto. Eso hizo que estrecháramos lazos con algunas personas más que con otras, y esa cercanía y comodidad, una vez pasados aquellos días, hicieron que esos grupos perduraran y mantuvieran contacto en el tiempo. Uno, que yo integraba, se reunió en varias oportunidades y recuerdo particularmente la primera de ellas. Fue por la tarde en un bar con la excusa de tomarnos algo para charlar un poco de la vida y ver cómo lo iba llevando cada uno aplicando lo que habíamos aprendido recientemente. El encuentro sirvió para darnos cuenta de que una vez fuera de aquel ámbito ideal en el que todos parecíamos haber alcanzado un nivel de energía y lucidez envidiable,
Llevar a la práctica todo aquello sobre lo que estábamos convencidos tenía su dificultad, confirmando en algunos casos, incluso en carne propia, aquello de del dicho al hecho hay un gran trecho. Y no recuerdo cuánto duró aquella quedada con alguna bebida de por medio, pero bueno, no fue tanto y llegó la hora de pagar e irse. En ese momento fue unánime la decisión de que cada uno se hiciera cargo de lo que había consumido, que en la mayoría de los casos era poca cosa, porque no habíamos ido a cenar, solo a poner algo en nuestros vasos para hacer más amena esa charla. Y fue así que, lejos de empatizar con el camarero, a pesar de que muchos lo hubiéramos hecho con gusto, a alguien se le ocurrió que nos cobrara por separado. Y éramos como 10 o 12 personas, la verdad no recuerdo bien. Menos mal que fue un día de semana en invierno porque el bar era grande, pero había justo ese día poca gente. Aún así, lo de cobrar individualmente nunca es algo agradable para quien te está atendiendo. Eso creo que lo tenemos claro todos, ¿no? La verdad es que lo podíamos haber evitado, pero seguramente influyó que era la primera vez que nos encontrábamos fuera del seminario y todavía en algunos aspectos no había esa confianza que luego rápidamente resuelve todo tipo de situaciones, porque éramos un grupo de adultos muy diferentes. Hombres y mujeres de todas las edades, desde muy jóvenes hasta esas en las que, para que no te aburras, te dicen que cuides a los nietos. El camarero resignado entonces fue cobrando uno a uno mientras de alguna forma le facilitábamos un poco el trabajo, ¿no? Haciendo un silencio y recordando lo que habíamos consumido, aunque estaban los tickets ahí sobre la mesa, ¿no? Y hubo quien consumió más y otros menos, pero le llegó el momento a una chica de unos 25 años que tenía que pagar dos cosas. Una sinceramente no la recuerdo, pero la otra sí claramente era una Coca-Cola. Estábamos ya casi despidiéndonos, esperando que le cobraran a ella para irnos a casa, porque como dije era un día de semana, un día laboral, y estaba quien vivía en ese momento solo, soltero, divorciado, lo que fuera, pero también los que iban a cenar con su familia y se querían ir. Lo habíamos pasado bien, hay que decirlo, e incluso se habían estrechado algunos lazos, aunque era evidente que ciertas personas parecían algo más distantes y en un proceso diferente, con una actitud, digamos, un tanto similar a la que habían mostrado en el inicio de la convivencia que habíamos hecho muy recientemente. Pues bien, el camarero le dijo a la chica en cuestión lo que le tocaba pagar por su refresco y lo otro que no recuerdo, y ahí se torció la cosa. De pronto subió el volumen de su voz, dirigiéndose a este trabajador que la estaba atendiendo, y le preguntó ¿cuánto? Pero en un tono en el que ya se mascaba la tragedia. En ese momento se hizo el silencio y todas las miradas fueron hacia ese extremo de la mesa, donde estaba la protagonista en cuestión, cuya situación económica era desahogada, a diferencia de algún otro de los participantes, porque en aquel seminario había absolutamente de todo, y cuando digo de todo me refiero a edades, estrato social, condición económica, orientación sexual, salud mental, etcétera, etcétera. En ese momento el camarero le reiteró la cifra y la chica dijo ¡qué caro! Pero de una forma tan poco elegante que el resto inmediatamente tuvimos la convicción de que no todos habíamos aprovechado el seminario. El buen hombre, que no había tenido problema alguno con el resto de los clientes de la mesa y al que veníamos, como digo, intentando hacerle las cosas un poco más fáciles, a pesar de que tenía que cobrar de esa forma, ¿no? Quedó bastante sorprendido por el ambiente hostil en el que de golpe se había visto involucrado. No obstante, y frente a la chica, no dijo palabra, y solo hizo esos típicos gestos de lo que hay, con una expresión corporal gesticulando en la que leías perfectamente que te estaba diciendo que no tenía nada que ver con los precios que fijara el dueño de aquel establecimiento, ¿no? Y que decía que la Coca-Cola valía tanto. Y a esa altura es importante resaltar que los que estábamos en la mesa y escuchamos lo que tenía que pagar esa persona, no vimos nada raro, no escuchamos nada raro. Pero ella, continuando con ese tono que molesta, le preguntó directamente a qué precio le estaba cobrando la Coca-Cola. Y el empleado le respondió correctamente y una vez más, los que estábamos ahí no entendíamos qué estaba pasando. Pero la chica no quedó conforme y le dijo, ¿por qué
ese precio, si la mayoría de los bares le habían cobrado menos? Y no recuerdo de cuánto estamos hablando, porque como dije, han pasado muchísimos años y cada establecimiento, según sus características, siempre ha decidido cuánto cobra cada cosa. Pero las diferencias eran mínimas. Hablamos de céntimos, que no daban ni para algunos caramelos de esos que por aquel entonces te daban en más de un comercio en sustitución de esas monedas que ya no valían nada y hasta costaba encontrar. Y como digo, el ambiente se puso tenso. El camarero le dijo que eso era lo que le tenía que cobrar y que estaba en la lista de precios que había en la entrada. Pero la cosa no quedó ahí. A nuestra compañera se le puso cara de perro de estos peligrosos que llaman, de esos que muerden y no sueltan. Y quiso explicaciones de por qué le cobraban la Coca-Cola más cara que en otros sitios y no paraba de hablar, como si fuera víctima de un robo a mano armada. Esa es la escena que estaba montando, ¿no? Algo totalmente ajeno a la realidad porque aquello era totalmente normal e incluso había sitios donde por ese mismo refresco te cobraban más. En fin, que el camarero no sabía cómo salir de ahí y viendo el percal intentamos intervenir para calmarla. Así que, lejos de llevarle la contraria, actuamos de forma de que pudiera salir dignamente de aquello en lo que se había metido y nos había metido. Le dijimos que la entendíamos, porque ¿quién alguna vez nos ha llevado una sorpresa al pagar en algún sitio, verdad? Y que evidentemente en este caso el bar, por la razón que fuera, había decidido fijar ese precio algo por encima de la media de otros lugares. Por un momento pareció tranquilizarse, viendo que, bueno, no se había quedado sola en su posición, digamos en este caso indefendible. Y le dijimos que entendíamos su malestar, que de alguna forma lo hacíamos nuestro por haber decidido reunirnos en ese sitio, que le quedaba más cómodo a algunas personas del grupo y que no se preocupara que nosotros la invitábamos. La cuestión es que lejos de aceptarlo, siguió estirando el chicle y llegué a pensar que, más que explicaciones, estuviera intentando que le hicieran un descuento. Y estaba tan cerrada en su postura que ya me temía que el camarero harto terminara por hacerse cargo del bendito refresco para que nos fuéramos de ahí de una buena vez. Así que viendo que la cosa se iba de madre, comenzamos a levantarnos de la mesa forzando el final, es decir, o pagaba o la invitábamos, porque queríamos irnos, pero no en medio de esa tirantez absurda. Y fue así que, mascullando, puso el dinero sobre la mesa, pagó, le dejamos una propina al camarero y nos fuimos. No sin antes, al menos por mi parte y seguramente la de varios de los otros, sentir verdadera vergüenza ajena durante aquella situación inusual para nosotros, pero sobre todo absolutamente injustificada. En primer lugar porque, ya digo, eran céntimos, pero de esos que hasta daban problemas para conseguir en monedas. Y en segundo lugar porque sabíamos perfectamente, porque ella lo había dicho y lo habíamos comprobado, de que esta persona no tenía ningún problema económico. Moraleja: una misma receta no vale para todos, porque cada persona procesa las cosas de forma diferente. Si te sientes a gusto con algunas y vas a un sitio en grupo, elige bien con quién compartes mesa. Y si eres el camarero, no te apiades de nadie, que se apañen entre ellos y tú cobra todo junto, que para terapia ya hay otros profesionales. Soy Carlos Vitéz y hasta aquí el Bitácora Mental de hoy. Gracias por tu tiempo al leer o escuchar este contenido y te espero en el próximo.